Hola a todos, muy pero muy buenos días. Damos comienzo a un programa más titulado Tiempo de Retorno, pero hoy en una manera distinta o especial, debido a muchos factores que vamos a estar explicando a medida que vayamos haciendo el programa. Antes que nada quería decir que obviamente no va a intentar ser un programa de televisión, sino va a ser un programa donde yo voy a estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios, voy a estar hablando y voy a tener algunas cosas un poco diferentes a aquellos programas normales que usted habrá acostumbrado a ver cada día. Pero bueno, de esta manera cuando vamos empezando ya en esta linda y hermosa mañana, quiero dejarle aquí anotado algo de lo que vamos a estar haciendo hoy, como todos los sábados que vamos a intentar estar juntos y acompañándonos en esta enseñanza de la palabra de Dios. Bien, como siempre voy a estar anunciando, mostrando a la gente que está con nosotros. Ya lo veía conectado, usted puede estar viendo el programa en retorno.tv, lo puede estar viendo en Facebook y después cuando esté en diferido puede vernos de nuevo en Facebook o nos puede ver en YouTube. Entonces, en los que ya se han conectado, ya lo veía hace un ratito nada más al doctor Horacio Corneli, que bueno, ya acá dejó su saludo también, dice ya estamos preparados para aprender las enseñanzas acerca de la porción bíblica para este día de reposo. Gracias, Pastor Enzo, dice el doctor Horacio, y yo, bueno, agradezco también a ellos tenerlo de aquel lado compartiendo con nosotros. Silvia Emil Semoji dice, bendiciones Pastor Enzo, y Fundación Hablemos de la Vida también deja su saludo diciendo bendiciones. Rocuso dice, hola, bendiciones, y algunos más que se irán sumando a medida que vamos adelantando el programa. Quiero compartir por primera vez esto que voy a decir hoy, no lo voy a repetir siempre, pero hoy lo voy a decir porque es muy importante, debido a que estamos en cuarentena y debido a que estamos en casa y no podemos reunirnos como siempre nos reunimos. Voy a hablar de mi caso particular, ¿no? Porque los días jueves yo tenía reunión en la casa de Daniel. Daniel allí en su casa nos juntábamos un grupo de personas, luego el sábado por la mañana, justo a esta misma hora, hacía reunión también en otra casa que es en Villa Adela, en la casa de Débora, donde dejo también un saludo grande para Débora, su familia allá en aquella casa. Por la tarde había dos lugares donde compartíamos, uno en la casa de Ariel, que también está allí escuchando, toda su familia, ahí está mi hijo trabajando también con ellos, claro que su familia se casó con la hija de Ariel, así que allí tiene su familia, un grupo lindo, grande, en la casa de Ariel. Y otro que estábamos en la casa de la pastora Julia los sábados, o sea, yo el sábado a la mañana me iba a Villa Adela y el sábado a la tardecita, 5 de la tarde, ya estaba en Altagracia, en la casa de la pastora Julia, donde allí estaba ella, estaba su hijo, Ariel, también otro Ariel, ¿no? Un Ariel de allí de Altagracia, y también gente de Carlos Paz como Farías, Beatriz, Eduardo, bueno, y me quedo algunos nombres allí que llegaban de Carlos Paz y compartíamos allí esto que voy a intentar hacer hoy. Hay una gran diferencia con esto que voy a hacer hoy con lo que hacíamos en una casa, porque lógicamente en una casa interactuábamos todos, lo que se llama edificación mutua, porque todos compartíamos la palabra y nos edificábamos y nos exhortábamos mutuamente. Aquí hoy, claro, estoy yo en una sola dirección, más lo que algunos podrán escribir allí. Ya veo que se conectó Jorge Daniel Díaz. Bendiciones, Pastor Enzo. Aquí estamos escuchando desde Buenos Aires. Bendecido día para todos. Tere Chazarreta de Tucumán también está conectada. Qué lindo, ¿no? Y en la casa de Jorge también hacíamos reuniones. Él se mudó a Buenos Aires. Él continúa con las reuniones allí en aquel lugar. Y todos habíamos empezado en casa. En mi casa habíamos empezado los sábados por la tarde hasta que vino un lindo grupo de gente. Hasta que vino Jorge, el que acabo de nombrar. Y Jorge pidió, dice, mira, mi casa es un poquito más grande, ¿por qué no vamos para allá? Y bueno, salimos de mi casa y nos fuimos allí, luego fuimos a Carlos Paz, a Villa Adela, a la casa de Ariel, a la casa de Daniel, y así se fue multiplicando y se va a seguir multiplicando más ahora todavía con esto que es hacerlo de esta manera, porque cuántas casas hoy han abierto sus puertas en su familia y se han animado a hacer lo que siempre deberíamos haber hecho, se han animado a hacerlo y eso ha traído lindas noticias. Y bueno, Dante Vélez, que no lo he nombrado, me falta Miguel, me falta José Luis, me falta mucha gente que
que están en estos grupos de casas que hacíamos reuniones. Y Dante Vélez esta semana y la semana pasada me venía diciendo, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto? Y yo uno de los más duros que tenía para hacerlo era Dante, porque con la tecnología no es muy amigo. Seguramente está allí, claro que está allí, fue el propulsor de que hagamos esto. Así que un saludo grande para Dante y bueno, que se la arregle desde la computadora allí o del teléfono, donde seguramente lo pone así y estará viendo el programa para todo esto que vamos a hacer hoy. Entonces, hoy es un programa distinto para mí, nunca lo había hecho de esta manera. He hablado muchas veces, he dado estudios, comentarios, he hecho programas con otras cosas, ¿cierto? Pero bueno, hoy voy a hacer algo que voy a extrañar el compartir, pero con el tiempo vamos, digo con el tiempo, no me refiero a acá 5, 6, 7 años, me refiero con el tiempo de acá a poquitas semanas, yo voy a hacer que puedan entrar al programa mediante Skype o Jitsi Meet, otros programas que usamos, personas donde vamos a ir hablando y donde van a poder compartir esto que es la edificación mutua, para que todos podamos compartir algo de la palabra. Hoy lo voy a hacer solo, salvo alguno que escriba y diga algo allí, obviamente lo compartiré, que sería bueno que lo haga, ¿no? También José Luis Delta, que lo acabo de nombrar, dice, buenos días, Pastor Enzo. Alejandra Toledo, bendiciones, es hermoso poder compartir en estos tiempos. Bueno, ¿cuánta gente que va acompañando el programa y nos va a hacer de esta manera algo bien aliviado? Habrá visto acá en el título del programa, dice porción. Hoy es un día especial, no me quiero olvidar de esto porque ahora voy a terminar la frase que empecé. Acá dice porción para allá. La palabra porción es la palabra para allá, o sea, vamos a estudiar todos los 5 libros que sería el Pentateuco, lo vamos a estudiar capítulo por capítulo y yo voy a hacer mi aporte, cada sábado a la mañana voy a hacer mi aporte y de aquí a poco ustedes también van a poder hacer su aporte para que todos podamos reunirnos, aprender más de esto que es la palabra de Dios. Hoy voy a estar hablando del libro de Levítico, del capítulo 12 al 15, 33. Estos capítulos incluyen 2 porciones porque se divide el Pentateuco hacia los 5 primeros libros de Moisés, donde está la voluntad completa del Padre, está allí, a lo que se le llama la escritura en la palabra de Dios. Cuando Jesús le preguntaba, decía Jesús cuando respondía, ¿qué dice la escritura? Estos 5 libros. ¿Y qué dicen los profetas? El resto, ¿cierto? Lo que se llamaba, lo que hoy decimos el Antiguo Testamento. Bueno, decía Jesús, ¿qué dice la escritura? Los libros de Moisés. ¿Qué dicen los profetas? Es el resto de lo que llamamos el Viejo Testamento para algunos, o el Pacto. Entonces, nosotros, no nosotros, sino que desde el tiempo de Moisés, cuando el Señor le dio estos libros a Moisés, ellos estudiaban, entonces yo no tengo bien los datos, pero después hicieron un estudio semanal donde se lo dividió a estos 5 libros en 54 partes, 54 semanas del año, para que una parte, una porción, por eso la palabra porción que ve acá abajo. Y al lado para allá. En hebreo se dice para allá. Entonces, no que esté enseñando hebreo ni nada que ver, sino que en algún momento, en vez de decir la palabra porción, voy a decir la palabra para allá y quiere decir exactamente lo mismo. Entonces, se dividió en 54 partes y esto se va haciendo desde que empieza, sería la fiesta de los tabernáculos en el 8º día, comienza allí lo que sería Génesis, o sea, el inicio del estudio de los primeros capítulos o la porción primera del libro de Génesis. Cada semana, hemos llegado a esta semana y estas semanas estamos en Levítico 12. Hoy vamos a hacer 2 porciones bíblicas que corresponden una de 12 a 13 y el otro de 14 a 15, 33. La vamos a hacer hoy. Entonces voy a comentar, voy a compartir, lo voy a hacer bien simple, obviamente, porque quiero que gente nueva que se va a ir sumando a este programa pueda aprender la importancia que tiene de que nosotros conozcamos a fondo la voluntad del Padre. Porque hoy vamos a entender cosas, para los que no la saben, cuando entiendan hoy lo que vamos a hablar, por ejemplo, algo que ya me estoy nervioso para llegar rápido ahí para poder hablar del leproso.
cuando entendamos eso, vamos a entender que toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda es la palabra de Dios y nada ha dejado de ser. Mucho es sombra profética, de lo que ha de suceder. Entonces, lo que es sombra profética es lo que fue, que está escrito en la palabra y que en un momento que es ahora, después de Jesús, esa sombra profética se convierte para nosotros en poder entender por qué se hacía de otra manera. Pero usted verá que eso que a veces no lo entendíamos, hoy lo hacemos y sigue vigente, pero como sombra profética. Ejemplo, se mataba un cordero en la Pascua. Y no solo en la Pascua, ¿no? Pero se mataba un cordero en la Pascua. Eso era una sombra profética que hablaba de Jesús que iba a venir y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, esto nos da a nosotros la interpretación de que aquello que estaba escrito no ha dejado nunca de ser, sigue siendo lo mismo, porque cuando yo miro para atrás, miro la Biblia y veo y que habla del Cordero, yo entiendo que está hablando de Jesús, porque es una sombra profética que hoy la tenemos cumplida en Jesús. Entonces no es que dejó de ser, ya no sirve más, sino que lo que fue escrito tiene total vigencia hoy mediante el cumplimiento que Jesús le ha dado a esas sombras proféticas. Bueno, de eso vamos a estar hablando hoy, pero dije que hoy es un día muy especial. Primero, porque hoy es Shabbat, hoy es día de reposo. Yo digo Shabbat más que día de reposo, pero es exactamente lo mismo. El día de reposo comenzó ayer por la tarde, a la caída del viernes, de la caída del sol del viernes, comenzó el día de reposo hasta hoy por la tarde, que va a terminar el día de reposo o Shabbat, como digo yo. Voy a llevarlo a un versículo bíblico que está en el libro de Isaías, capítulo 66, que tiene que ver con desde Levítico 12 a 15, 33, que tiene que ver con estas porciones, porque en estas porciones se leen básicamente los libros del Pentateuco, voy a decir así para que lo entienda, de los 5 libros de Moisés, pero también se leen versículos que tienen que ver con los profetas y se leen versículos que tienen que ver con el Nuevo Testamento, entonces se lee todo eso. Y uno de los versículos es Isaías 66, 23. Es un versículo profético que nos habla del milenio. Esto que dice, que yo voy a leer ahora, dice que va a ser en el milenio, o sea, está profetizando, no para ahora en nuestro tiempo, que claro que es actual también en nuestro tiempo, pero en el milenio esto se va a cumplir. Quiere decir que en el tiempo de Isaías esto se hacía. Eso es lo que quiere decir esta palabra. En el tiempo de hoy esto se hace y en el milenio se continúa haciendo. ¿Por qué lo digo esto? Porque ya seguramente usted me ganó de mano y ya lo leyó y la idea es que lo leamos juntos para que lo pueda entender así. En el tiempo de Isaías esto se hacía, la gente iba a Jerusalén o donde estaba, hacía esto que está acá, que yo voy a leer. En el día de hoy también se hace y en el milenio también se hace. Entonces, algunos dicen que esto ya no se hace ahora. O sea, dicen, se hizo, pero ahora no se hace más, dicen algunos. Y fíjense qué contradictorio, porque se hizo, sí. Ya está, en eso estamos de acuerdo. Dice que no se hace más, pero después lo leemos en esta palabra y muestra que se hizo, se hace y se hará. Entonces, si se hizo antes y se va a hacer después, ¿por qué no hacerlo ahora? ¿Qué cambió? O sea, ¿quién dijo, por ahora no? Nadie. Entonces, esto que se hizo, hoy se hace, también se hará en el milenio. Entonces, aprendamos ahora y no que lo tengamos que aprender allá en el milenio. Dice, espere que saco una cosa que me han puesto ahí. Isaías 66, 23. Y dice, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Yahweh. Fíjese, lo voy a leer de nuevo. Estoy leyendo el versión Reina Valera 1960 para que todos estén de acuerdo, porque ahora lo voy a pasar a otra versión que es del hebreo directamente al español. Esta es una versión, la Reina Valera, dije así, es la computadora, pero la tengo acá también, y acá tengo otra. Es una versión, la Reina Valera, que fue tomada, o sea, del hebreo se pasó al arameo, del arameo se pasó al griego, al latín
y después, obviamente, al español. Mire la vuelta que da. Pero bueno, de todas maneras dice esto que está acá. Y de mes en mes. Y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí. Vendrán todos vendrán a adorar delante de mí. ¿Cuándo? Dice, de mes en mes. ¿Significa todo el mes? No, no, de mes en mes, porque por eso es una traducción, no está clara. Ahora lo vamos a ver el versículo en otra versión que se llama Kadosh, que significa santa, igual que la suya, porque la Reina Valera dice Santa Biblia. Entonces, Santa es Kadosh. Biblia es la biblioteca, el conjunto de libros. Entonces, Isaías 66, 23, en la Biblia, en vez de decir Santa, como es en nuestro idioma, lo decimos en hebreo, que dice Kadosh. Bueno, todos los meses, en Rosh Hodesh, y todas las semanas, en Shabbat, todos los vivientes vendrán a adorar en mi presencia, dice Yahweh. Bien, si bien esto está mostrado para el milenio, pero también en el tiempo de Isaías esto se hacía, también hoy se hace, no ha cambiado nada. Pero acá hay una palabra diferente. En la otra decía de mes en mes y acá dice de Rosh Hodesh en Rosh Hodesh. O sea, no estoy haciendo una clase de hebreo porque no sé nada de hebreo, quédese tranquilo. Sé estas palabras que obviamente las tengo que saber porque si no, no voy a interpretar lo que está queriendo decir la Biblia. Y de eso se trata lo que vamos a estar viendo cada semana. Mire, bueno, acá lo tengo. Bendiciones, pastor, aquí estoy con Dante. Luis Albornoz dice, bendiciones, pastor, aquí estoy con Dante, participando con usted. Bueno, debe estar muy feliz Dante porque él fue el que me golpeó la puerta y ayer vino con su barbijo escapándose como que no sé, vio cómo hay que andar ahora en la calle, el que no tiene permiso. Dice, vamos a hacer el programa mañana, vamos a hacer el programa. Sí, vamos, como que estuviera acá conmigo. Pero mire, yo tengo acá 3 lugares, no, usted no lo ve, pero es una mesa para 3 lugares porque en algún momento vamos a hacer 3. Como corresponde. Mira, acá tengo el pan, tengo el vino, ahí para luego también compartir, y quien quiera compartir la cena conmigo, de los que están allí atrás de la cámara, podrán hacerlo en el momento que corresponda. También Leandro dice, buen día, pastor, Dios le bendiga, y seguramente me quedó algunito por atrás. Bueno, Silvia dice, me encantaría abrir mi casa al Señor. Bueno, por ahora no se puede, o sea, hacelo, Silvia, en tu casa y compartir la palabra con tu familia, pero todavía no se puede para que vayamos a tu casa, pero lo vamos a tener en cuenta. Yo sé quién es Silvia Milsemoji, para que podamos también en su casa hacer reunión, porque nombré la casa de Daniel, la casa de Débora, nombré la casa de la pastora Julia, nombré la casa de Ariel y obviamente mi casa, las he nombrado, entonces de pronto Silvia ahí también se anotó en eso. Bien. Voy a seguir, ¿no? Estas cosas que hago, estas salteaditas, lo hago para que, aparte a mí me sirve para que me dé un espíritu, porque estamos en lo virtual. Yo estoy solo acá en el estudio, en mi casa, pero sí entiendo que es como que al frente mío o alrededor mío, ¿cierto? Es como que yo estuviera sentado acá, la mesa al medio, acá centralizado, está el pan y el vino, y todos estamos aquí reunidos. Hago todas estas señas con las manos porque es lo que me mentalizo yo para hacerlo. Y de pronto cuando alguien me escribe algo, me doy cuenta, acá también está sentado tal fulano, ¿cierto? La única diferencia que por ahora no tenemos es que usted no puede largar su voz audible, puede hacerlo escrito por ahí, y eso es muy bueno para mí. En este primer programa yo lo voy a orientar a que usted entienda lo que estoy haciendo. También he visto que está Carlos Álvarez allá en Cartagena, España, y mire la diferencia, 10.000 kilómetros, pero también es como que estamos sentados aquí, así que un saludo grande. Yo estoy solito mirando mis cosas y me hace feliz el hecho de poder compartir de esta manera. Están también aquellos que están virtualmente sentados y no entienden nada de lo que estamos hablando, pero si continúa y me sigue la línea del programa va a poder entenderlo, que eso es lo importante. Estaba hablando de la división en cuanto a la Biblia, en los capítulos que estamos hoy en el Levítico 12, del 15 al 33. Y le había leído el versículo, que lo voy a leer de nuevo, en la Biblia Kadosh,
la Biblia Santa, Santa Biblia, que es como igual que la Reina Valera, pero en este caso una Biblia que está traducida del hebreo directamente al español. O sea que se salteó del hebreo, el arameo, saltó el griego y el latín. Estos tres, para llegar de aquí a aquí directamente. Entonces, esta Biblia dice de Rosh Hodesh, está hablando, y Rosh Hodesh quiere decir cabeza de mes. Realmente lo que está diciendo es el día 1 del mes. Y hoy es dos cosas. Hoy es el día 1 del mes y hoy es Shabbat o día de reposo. Entonces, hoy se juntan dos días especiales, que este libro, Isaías 66, en Isaías, capítulo 66, versículo 23, dice, todos los meses en Rosh Hodesh, dice. O sea, vendrán a mí. Hoy es el primer día del mes y cayó día de reposo, pero también dice, y todas las semanas en Shabbat vendrán a mí. Esto es algo que muchos no lo entienden porque dicen, pastor, yo puedo ir al Señor todos los días porque la invitación de Dios es ir todos los días. ¿Y por qué ese día? No, espere. Usted puede ir todos los días y presentarse delante de Dios. De hecho, yo también lo hago. Levanto mis brazos bien temprano por la mañana y hago mi oración y me presento delante del Señor, me humillo, hago todo el paso que estamos viendo en la facultad bíblica en estos tiempos, por eso le invito a que se acerque a la facultad bíblica y aprenda los días lunes de las 7 de la tarde, hora argentina, hasta las 21 horas estamos haciendo lo que sería el recorrido al tabernáculo. Entonces hago todo ese camino para llegar al Padre, ¿cierto? Y pido perdón y todo lo demás lo hago todos los días. Pero hay un día, que esto lo estoy leyendo acá, que está diciendo, vendrán a mí. Un día que Dios te llama, hoy quiero que vengas conmigo. Hoy, que es el día, el Shabbat, o sea, el día de reposo, es el día que Dios dice, yo quiero que vengas a estar conmigo. Este día quiero que lo ocupes para mí. Yo puedo ir todos los días, pero es una decisión mía. Yo quiero ir. Pero ese día, el Señor dice, quiero que estés aquí. ¿Entiende la diferencia? Tendré que ponerle algún ejemplo quizás para que algunos más duritos lo despierten, pero fíjese qué fácil que es. Usted puede ir todos los días, pero hay un día que Él dice, quiero que estés aquí este día. ¿Cuáles son? Los sábados, en este caso Shabbat, día de reposo, ya lo expliqué recién, y el primer día de cada mes, que lo que leímos acá, Rosh Hodesh. En la otra versión dice, de mes en mes. Pero uno no entiende en qué momento del mes. ¿Será que tengo que estar todo el mes con Él? Claro que sí, pero a ver, ¿tengo que estar todo el mes, no hacer nada y estar con Él? No, es un día, que es el primer día, más todos los días de reposo o los Shabbat que nosotros tenemos que estar con Él. Eso dice este versículo. Y hoy se juntan dos días en uno, miren qué importante, porque hoy es el inicio del mes 2. Ya terminó el mes 1 y hoy estamos camino a Pentecostés con la segunda semana cumplida. Ya se cumplieron 2 semanas de un camino de 7 semanas que vamos recorriendo. O sea que hoy estamos en el día 14. Fíjese cuántas cosas importantes que por años no las conocíamos, simplemente porque teníamos una mirada muy griega o romana de lo que es la palabra de Dios. Y no teníamos una mirada como corresponde, una mirada oriental en cuanto a la palabra de Dios. La Biblia es un libro hebreo. Escucha esto, es muy simple, es un libro hebreo. Escrito en hebreo, un libro hebreo, escrito en hebreo para los hebreos, con culturas hebreas. Entonces, ¿cómo yo voy a entender un libro hebreo con culturas hebreas, escrito en hebreo para los hebreos de una manera griega o una manera romana? No digo que los griegos y los romanos no aporten nada. Bueno, sí, es como que yo también puedo aportar algo, pero tengo que entender que este libro es un libro hebreo escrito para los hebreos y yo no soy hebreo porque hoy vamos a ver, hoy yo tengo que entender que he ingresado al pueblo de Dios. Ahora yo soy Israel, yo soy del pueblo hebreo, pero por adopción, porque recibí a Jesús y Él me dio el derecho de ser hijo de Dios. Entonces, ahora yo sí soy un israelita, como enseña la palabra de Dios. Por lo tanto, tengo que ir a la cultura para poder entender
las cosas como fueron escritas y ahí me va a dar el entendimiento de la familia donde realmente estoy. Sé que algunos que me están viendo, si estuvieran sentados acá, estuvieran dando aportes. Yo sé, y para mí sería importantísimo, porque justamente de eso se trata lo que es la reunión de discípulos. Por ejemplo, hoy a las 3 de la tarde, la iglesia de Cosquín, el pastor Nico, junto con su equipo pastoral y demás, hacen una reunión que es esta. Ellos lo hacen de otra manera porque, bueno, pueden y tienen los medios de hacerla de otra manera y comparten y, bueno, y se sienten que logran más el objetivo de lo que yo puedo lograrlo ahora. Y por eso digo que hay muchos de los que están ahí y dicen, ay, le faltó decir esto. Yo lo diría, sí, es así, que yo no puedo ser completo y decir el 100% de las cosas, es obvio. Entonces usted que está ahí, sí, que está virtualmente, de aquí a poco yo voy a tener la tecnología para que usted pueda ingresar y hacer ese aporte que quizás hasta a mí, porque la edificación mutua es que usted diga algo que me edifique a mí. Y yo acá solamente soy el que estoy hablando, a no ser los que pueden escribir algo, ¿no? Por ejemplo, bendiciones, pastor, este es Cristian Flores. Yahweh Elohim me los bendiga grandemente en este día hermoso para el Shabbat. Los saludamos de acá de Laguna Larga. Shalom, muy bien, de Laguna Larga. Ariel Aguayo también, shalom, Pastor Enzo, bendiciones, un abrazo, qué lindo, cuánta gente se conecta, está con nosotros. Raúl Cajas, excelente programa, siervo, bendiciones, Pastor Cajas de Tanti, bueno, un saludo grande, Raúl, una bendición encontrarlo por aquí. Bien, ¿ven cómo es esto? Es simple. Entonces, voy a continuar para poder llegar a un final. Tengo más o menos pensado que en una hora y cuarto quizás puedo hacerlo, pero esto normalmente lo hacíamos siempre en 2 horas y compartíamos todos. Entonces, para terminar esta frase que estaba hablando, quería cerrarlo simplemente con que entendamos que la Biblia es un libro que si bien tiene partes, obviamente está dividido en libros, pero también tiene partes, como por ejemplo, le hablé de los 5 primeros libros de Moisés, que Jesús lo nombra como la Escritura. Los profetas, los libros poéticos, ¿cierto? Entre los dos forman lo que es la Tanaj. Y después viene lo que se llama el Nuevo Testamento, o en hebreo le dicen el Brit Hadashah, ¿cierto? Que es los 4 evangelios, las cartas y el libro de Apocalipsis. Todo es la palabra de Dios, todo es la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero lo que es bueno entender claramente es que cuando Jesús estaba parado físicamente en esta tierra, y voy a hablar desde Jesús, los 12 discípulos, más Pablo, que fue el que llevó hasta, o sea, digamos el último que se suma, todos ellos, o vamos a decir, ninguno de ellos tenía en su mano lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento. Esto no anula lo que estoy diciendo al Nuevo Testamento. Lo que esto afirma es que tanto desde el inicio, Jesús, hasta, vamos a decir, Pablo al final, o Juan al final, ninguno de ellos contaban con los evangelios. Sin embargo, ellos mismos eran el evangelio, ellos predicaron el evangelio y predicaron con la base de la escritura, de los 5 libros y los profetas. Todo esto después se escribe y es lo que hoy tenemos nosotros como el Nuevo Testamento. Sigue siendo la palabra de Dios y entendemos que Jesús vino a la tierra, habló de la voluntad del Padre, por eso le pongo esta mano, que son los 5 libros de Moisés, y nos enseñó la verdadera interpretación, a lo cual nosotros le llamamos el Evangelio. O sea, las buenas noticias de Dios, que es esto que está acá, trae salvación para tu vida, interpretada por Jesús de una manera simple para que la podamos entender. Porque cuando Jesús vino a estos 5 libros que están acá, los fariseos lo corrompieron agregándole cantidades de cosas, haciéndole una cerca para que la gente pueda cumplirlo, y lo único que hacía esa cerca era una obstrucción para poder cumplir. Por eso se hacía imposible. Y hoy vamos a ver, más adelante lo voy a nombrar a Pedro, cómo la influencia de todas aquellas enseñanzas agregadas no le dejaban ver
lo que Jesús le había enseñado cuando estaba con él. En un ratito lo vamos a ver porque es muy importante para tener en cuenta. Entonces, como hoy voy a hablar del libro de Levítico, doy por entendido esto que estaba hablando. Marisa Videla dice: bendiciones, pastor. Se van sumando y a medida que se suman trato de ponerlos en la silla ahí, mis sillas virtuales, por así decirlo, y entiendo, ojalá que pronto podamos, aunque sea con otros protocolos, pero podamos estar juntos y podamos hacer estas reuniones. Quizás las reuniones donde había 20, que hagamos 2 de 10, uno acá y el otro allá, para que podamos estar cumpliendo los protocolos que nos piden que hagamos, pero que ojalá que podamos de nuevo encontrarnos y estar cara a cara para poder hacer esa edificación y exhortación mutua. Muy bien. Quiero decirles antes de avanzar, porque el libro de Levítico, hoy estoy en el capítulo 12 y empezó en el 1, ¿cierto? Y usted dirá: sí, pero ¿y los otros? Bueno, esto es un ciclo. Vamos a ir ahora avanzando en Levítico, después de Levítico vamos a ir a Números, después de Números, no hoy, ¿no? O sea, por semana, después a Números, después vamos a Deuteronomio y cuando termine, que esto va a ser septiembre, octubre, por allá que termina, ahí arrancamos de nuevo en Génesis. Al cabo de un año, usted estudió lo que se llama la Torá o el Pentateuco, lo estudió, vamos a decir, completo. Cuando pasen, si el Señor no viene, vamos a decir, de acá a 5 años, todavía el Señor no vino, cuando pasen 5 años, usted estudió sábado a sábado 5 veces los 5 libros de Moisés y usted va a entender muchísimo mejor la voluntad del Padre como fue siempre. El libro de Génesis nos habla de que Dios creó al hombre y que hizo un paraíso para habitar con él. Ahí está la esencia de Dios. Dios creó al hombre y quería habitar con él. ¿Quién fue el que hizo esa división? El pecado. Entonces, ¿qué hizo Dios cuando ellos pecaron? Cuando ellos pecaron, o sea, esto es para tener un pequeño resumen del Génesis. Cuando ellos pecaron, ¿qué hizo Dios? Buscó restaurar esa relación con el hombre. Entonces hizo un sacrificio, le puso cuero o pieles de cordero, de oveja al hombre, haciendo un sacrificio, matando un cordero. O sea, hubo sangre para poder restituir al hombre. El hombre sigue pecando, estoy haciendo algo rapidísimo, y cuando llega a los tiempos de Noé, Dios mira y dice: acá no hay uno, pero encontró a uno que era Noé y su familia. Entonces dijo: bueno, voy a sacar a Noé y su familia de acá, o sea, lo voy a guardar y voy a hacer algo terrible, no va a quedar nadie y voy a volver a comenzar todo de nuevo con Noé y su familia, así andamos bien, vamos a decir esto. Entonces vino el diluvio, quedó después del diluvio Noé y su familia, hizo un sacrificio, comenzó a empezar todo de nuevo y el hombre vuelve a pecar de nuevo y cada día se pone peor. Entonces ahí vamos al libro de Éxodo, acá pasamos a otro libro, el libro de Éxodo, que es el segundo. El libro de Éxodo nos cuenta la historia, totalmente esclavos en el mundo, el pueblo que Dios había escogido, el pueblo que Dios había elegido. Entonces estaban esclavos en el mundo y el Señor le da liberación, lo liberta. O sea, ¿qué hace? Lo saca de la esclavitud, lo lleva al desierto y en el desierto, ¿qué hace Dios? De nuevo, lo que hizo en el Génesis, querer habitar con Él, o mejor dicho, en medio de Él. Por eso yo le hablo de que yo estoy acá, usted me está viendo así de frente, pero yo virtualmente intento vernos como si fuéramos una rueda acá de personas, ¿cierto? Y todos en la rueda y al medio el pan y el vino que representa a Jesús. Porque siempre la idea, desde el inicio, fue el Señor en medio nuestro. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Entonces, esto básico y simple que yo le estoy diciendo, vine a hacer el Éxodo. ¿Qué hizo el Señor? Los llevó al desierto, allá les enseñó lo que era el campamento, le enseñó lo que era el tabernáculo, que hablé hace un ratito, que puede verlo los lunes a las de 19 a 21 horas al doctor Horacio Cornell, y allí está explicando más de esto. Entonces allí el Señor volvió de nuevo a restituir esto, o sea, él al medio de todas las 12 tribus en un desierto caminando. Levítico. El libro de Levítico, la palabra Levítico quiere decir de los levitas. Es
es el libro que nos habla acerca de los principios morales que la novia, que es Israel, debe tener con el novio para habitar juntos. Entonces es ahí el libro de Levítico donde nos da las enseñanzas para poder vivir una vida santa. Un resumen de 5, 3 o 4 renglones he hecho simplemente para que entendamos, eso es Levítico. Por eso ahora vamos a ingresar ya en los temas que tiene Levítico, porque una de las cosas importantísimas que tiene es que yo le había dicho que el libro, la Biblia es un libro hebreo, escrito en hebreo, para los hebreos y con culturas hebreas. Por lo tanto, que si queremos entender la Biblia, algunos me van a decir, hay que estudiar hebreo. Bueno, paciencia, todavía no. Algo sí, porque algo vamos rascando de lo hebreo para aprender, pero simplemente para que nos dé la bendición de poder entender. Por ejemplo, hoy voy a aprender algo que es muy simple. Nosotros llamamos a las cosas limpias y a las cosas sucias. En nuestra cultura occidental, la palabra limpio y sucio es algo normal. Por ejemplo, este vaso está limpio, tiene agua, obvio. Este vaso está limpio. Pero si este vaso, por algún motivo, se ensuciara, yo lo pongo abajo de una canilla, un poquito de detergente, lo lavo y lo limpio y queda limpio. Eso es lo que nosotros entendemos por limpio y sucio. Entonces, en cuanto a la cultura hebrea, lo limpio es una cosa, lo sucio es otra, y tiene dos palabras que se las voy a mencionar simplemente para que lo tenga, pero no, si se olvida no importa, pero bueno, se lo voy a enseñar, ¿cierto? La palabra tamei y la palabra taor. Algunos las anotaron ahí, tamei y la palabra taor. Saludo a María Eva Ortega, que dice, buen día pastor, bendiciones para usted, también presente. Es la esposa de Ariel, allí en su casa seguramente están viendo y compartiendo con nosotros. La palabra taor, que se traduce como limpio, y la palabra tamei, que se traduce como sucio. Como nosotros ahora estamos en el capítulo 12, en el capítulo 11, para los que estudiaron esto las semanas pasadas, verán que Dios llama a ciertas cosas inmundas, que sería la palabra tamei. Bien, espere que hay una cosita acá, ahora sí. Estoy en vivo. Le dije el día sábado 25 de abril, estoy haciendo este programa para aquellos que lo van a ver grabado después. Ojalá entiendan, si el que se sumó ahora se suma, pero busque la partecita de atrás, después escúchelo todo porque va a entender qué hacemos acá hoy, ahora hablando de esto, ¿no? Entonces, la palabra tamei, que significa sucio en este caso, o inmundo, es una palabra que lo veíamos la semana pasada cuando Dios dice, de esto se puede comer y de esto no se puede comer. Entonces Dios lo explica y nos muestra los animales que sí se pueden comer y los animales, o sea, que son limpios para comer, y los animales que son inmundos. Entonces, nosotros entendemos en sucio, limpio, o puro, inmundo, entendemos que lo inmundo se puede limpiar. Y yo quiero hoy decirle que en el pensamiento hebreo la palabra inmundo, fue y será inmundo siempre. Entonces le voy a poner ejemplos para que lo entienda. Por ejemplo, usted puede, porque alguno dice esto, por ejemplo, ay sí, pero si un chanchito, un cerdo, vos lo criás bien y aparte si lo metés al fuego y le das masa con el fuego, que se queme toda la parte que se tiene que quemar, se puede comer porque se quema todo lo malo. No. Le explico por qué no, ¿cierto? Porque es simple. Lo que es inmundo siempre será inmundo y no se puede limpiar en cuanto a la cultura hebrea que estoy hablando. Hay cosas que se ensuciaron y se pueden limpiar. Eso es otra cosa. Pero en cuanto al concepto que estoy hablando, por ejemplo, mire, el odio no se puede limpiar. Es odio siempre. Entonces eso es algo inmundo para Dios. Bueno, pero a ver, lo puedo convertir en amor. Bien, usted está diciendo algo que tiene que ver en cuanto a la fe, pero en realidad lo que está diciendo es quitar el odio y poner amor. No está convirtiendo el odio en amor, está quitando el odio y poniendo amor. Es otra cosa. Que si la palabra conversión, convertir el odio en amor, usted entiende que es lavar el odio y que se transforme en amor, no, usted sabe que no es así, porque el odio sigue siendo odio. La mentira sigue siendo mentira.
Los espíritus inmundos, acá está clarísimo, espíritus inmundos, siempre serán inmundos. No, pero si se arrepienten, siempre serán inmundos. No se pueden arrepentir. Entonces, ¿entiende ahora el concepto inmundo de parte de Dios? Entonces, cuando Dios dice que esto es inmundo, esto es sucio, eso no se puede limpiar. Simplemente eso tiene una función diferente a lo demás. Porque Dios hizo todo. Cuando hizo los animales, lo hizo a todos los animales. A algunos le dijo al hombre, de estos los he hecho limpios para que puedas comer, pero de estos no. Y tienen una función. No que el animal esté ahí, que a Dios no le importa. No, tiene una función. Es un basurero vivo. O sea, por ejemplo, si usted tiene un tacho y hay un recipiente, vamos a decir así, y pone algo adentro porque no sirve, bueno, pero ese recipiente es algo muerto, es algo que no tiene vida, está ahí, usted pone algo adentro. Pero estos animales que dice la Biblia, no voy a mencionarlos a todos, por ejemplo, el murciélago, ¿cierto? El cerdo y tantos animales más, Dios lo hizo con una función. Son seres vivos que ayuden con la limpieza del planeta. Le dio esa función a esos animales. Entonces, ahora le vamos a recordar, hablando de este tema, vamos a recordar a Pedro. ¿Se acuerdan que hace un ratito le dije, después lo vamos a ver a Pedro? Pedro en un momento, en Hechos capítulo 9 y 10, Pedro tiene una visión. Entonces, cuando él tiene una visión, Dios le habla porque el Señor tenía un plan para Pedro. Y Pedro estaba duro para poder cumplir ese plan. Voy a hablarlo así para que se entienda. Y si algún exceso tengo en lo que estoy diciendo, usted lo va a entender después qué es lo que yo estoy queriendo decir, porque no es mi idea hablar mal ni de Pedro ni de ninguno de ellos. Pero Pedro tenía una situación que acá Dios le está hablando. El Señor quería que Pedro fuera a los griegos a predicarle. Aquí, en este Hechos 10, estamos hablando aproximadamente 15 años después de la muerte de Jesús. Me encanta decir esto, algunos se sacuden la cabeza y dirán no, pero en algunos casos me he tenido que bajar a 10 años para que uno diga, por ejemplo, diga alguno, dice, bueno, 10 sí, pero 15 no. Bueno, dale, me bajo a 10, perdón, y no tengo problema. Pero vamos a decir ahora para entendernos, entre 10 y 15, si hay algún exacto por ahí, me lo pone el número y yo le comparto el nombre de quien lo dice, para que, claro, obviamente se haga cargo de eso. Entonces, qué lindo está Alejandro y Débora. Buenos días. Shabbat Shalom de Tanti. Atentos, esperando la enseñanza. Qué lindo ver que muchos están allí conectados. Mientras yo voy haciendo el programa, los voy mencionando porque es como que si estuviéramos en la reunión y entró uno ahora. Entonces ese uno, también Gabriela sería Seymandí, dice bendiciones Pastor Enzo, son los que se van sumando a medida que vamos avanzando. Pedro, el Señor le quería encomendar que fuera a unos griegos romanos, en este caso, a predicarles. Pero el Señor ya conocía el corazón de Pedro, entonces le muestra un lienzo tomado de las 4 puntas con todos los animales, reptiles, cuadrúpedos, aves y demás, que son inmundos. O sea que la Biblia los marca como inmundos. Recuerden, lo que Dios dice que es inmundo no se puede limpiar. Recuerde, ¿cierto? No pongamos eso en nuestra cabeza, porque a ver, el murciélago es inmundo, no se puede limpiar. No, pero no sabe lo que es la sopa de murciélago. No se puede limpiar. Va a traer consecuencias porque es un acto, primero, de desobediencia, y es un acto en cuanto a los ADN de estos animales que inciden sobre los nuestros y traen consecuencias, en este caso químicas o bioquímicas, pero que no voy a hablar de eso porque deben saber ustedes 10 veces más que yo y no voy a hablar de eso, pero sí voy a hablar de la obediencia, que es lo que más interesa en el momento. Entonces le mostraba en un lienzo todos estos animales y el Señor le dice a Pedro, Pedro, mata y come. Obviamente que Pedro, instruido en la palabra, sabiendo lo que es inmundo, porque él era hebreo, él conocía la palabra en hebreo, entonces por lo tanto él no iba a hacer eso, le dijo, no Señor, jamás
mataré o comeré de estos animales, ni los tocaré. Y entonces el Señor le dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Ay, qué problema eso fue para Pedro, porque él tenía hambre y en el éxtasis del hambre sucedió esta visión. Entonces después él se bajó a comer y quedó mal, quedó pensando en esta visión que no le entendía. Visión que muchos la arreglan para decir que Dios está diciendo, sí, ahora se pueden comer estos animales porque yo los he limpiado. No entendieron nada, porque lo que es inmundo será inmundo siempre y Dios no limpia lo inmundo. Eso es como que mañana nos encontramos a 50 demonios que vienen y nos dicen, no, ya ahora me convertí. Oiga, no, ya está escrito, ya nosotros ya sabemos el final de la película, ya sabemos el final del libro, que todos esos demonios desde Satanás para abajo, todos estos ya tienen condenación eterna. Por lo tanto, no van a ser limpiados. Bien. Entonces, vuelvo de nuevo para acá al lienzo. Cuando estamos en el lienzo, vemos que Pedro quedó mal. Golpean la puerta de la casa donde Pedro estaba y Pedro y el Espíritu Santo, mire, acá hay una visión y acá el Espíritu le habla. Primero hubo una visión. Claro que el Espíritu Santo sabía que Pedro, que el Espíritu es Dios mismo, sabía que Pedro todavía estaba confundido y no entendía la visión, estaba mal, tenía hambre, seguramente comía, pero comía con ese malestar de que no entendía lo que había pasado. Y el Espíritu le dice, no dudes de ir con ellos. O sea, ya le da un imperativo, le da una orden, porque Pedro se iba a negar. Abrió la puerta y vio a un grupo de romanos, griegos ahí. Y le dice, lo llaman para invitarlo, dice, hay un hombre llamado Cornelio que quiere que vayas a su casa. Y Pedro ya tenía el lienzo que había visto, que no entendía nada todavía, pero tenía la voz del Espíritu que le había dicho, no dudes de ir con ellos. Entonces, él aceptó y fue. Estoy haciendo un resumen, ni lo leo, pero no porque lo sepa todo, hermano. No lo leo porque quiero avanzar con esto para que lo podamos entender de una manera simple. De esto hay cantidades de estudios. Puede entrar a la página de retorno.tv. Allí vaya donde dice maestros. Allí hay una lista de maestros. Está el doctor Horacio Corneli, está David Serafini, está Nicolás Agüero, está Daniela Serafini, está Adrián Ilarza. Y bueno, me queda alguno más ahí en la memoria que no sé, Rubén Font y otros con contenidos sobre estos temas que podrá usted ampliarlo tremendamente. Pero para entender lo que estamos hablando, Pedro seguía en esa confusión y bueno, aceptó y fue hacia aquel lugar. Cuando Pedro entra a la casa donde estaba Cornelio y sus invitados, lo que él había puesto en el lugar, Pedro entiende la visión ahí en el momento, ahí entiende la visión, porque cuando está allí enfrentado con todos ellos, él dice estas palabras. Ustedes saben que para un judío estar en medio de gentiles es una cosa horrenda, muy fea. Los judíos, y en este caso Pedro, tenía ese pensamiento, consideraba a los paganos, a los que no eran israelitas, a los que no eran hebreos, los consideraba perros, paganos, mundanos, inmundos. ¿Ven? La palabra inmundo estaba en su cabeza. Para él, por eso, 10 años de la muerte de Jesús, dije 10, pero son 15, 10 a 15 años de la muerte de Jesús, el Evangelio solo fue para el pueblo de Dios. Acá el Señor lo empuja a Pedro, permítame el término, ¿no?, para entenderlo, lo empuja a Pedro para que vaya a los gentiles. Y Pedro dice, cuando está diciendo esto, ustedes saben lo que es para un judío estar compartiendo. Él se tendría que haber quedado calladito, no haber dicho nada de eso, porque eso es horrendo, eso es horrible lo que está diciendo Pedro ahí. Pero lo dijo ¿por qué? Porque ahora viene la parte que es importante, que es el versículo 28 del capítulo 10. ¿Qué fue lo que dice Pedro allí? Pero el Señor me ha mostrado una visión y me ha dicho que no llame inmundo a lo que Él ha limpiado. Ahora fíjese, ¿dónde estaba el problema? En que Pedro usaba la palabra inmundo, que es para animales, que Dios dijo que no, tanto aves, insectos y otras cosas más. También
lo que significa para el odio, la mentira, el pecado y todo aquello que es lo inmundo, que no se puede limpiar. El pecado no se limpia, hermano, el pecado siempre va a ser pecado. Él lo usaba para personas. Y para Dios no hay, la persona inmunda sería una persona que está sucia, pero se puede limpiar, porque el hombre no fue creado como una criatura inmunda. El hombre fue creado por Dios para que tenga relación con Dios. La calidad de inmundo o de sucio la tuve yo, la lepra espiritual que no nos permitía poder ver la manifestación del Señor. Es por eso que esa visión fue para Pedro, para que Pedro entienda, porque Pedro estaba viciado con montones de enseñanzas de fariseos que enseñaban estas cosas. Es por eso que Jesús, cuando vino a la tierra, enfrentó de hipócritas, los trató de hipócritas, sepulcros blanqueados y demás cosas a los fariseos, porque ellos habían inventado estas cosas. Y no es así la palabra de Dios, porque cuando el pueblo, por ejemplo, sale de Egipto, el pueblo hebreo, no viene solamente el pueblo hebreo, vienen cantidades de egipcios que se sumaron a ellos. ¿Cómo? ¿No son inmundos? No. Lo que no son, no son del pueblo. Es otra cosa, pero pueden ser del pueblo. Usted y yo, ¿qué éramos? Inmundos, estábamos en el mundo, lleno de inmundicia, lleno de pecado, pero el Señor nos injertó. Yo no soy judío, no soy de ninguna de las tribus de Israel, por lo tanto Él me injertó. Puede que sí, hermano, no lo sé. Algunos te pueden decir que quizás sí, bueno, no lo sé, pero voy a hacer algo genérico para que lo entendamos. Y sin embargo, el Señor nos injertó en su pueblo. No llames inmundo a lo que Dios limpia. Si Dios te limpia y te trae, entonces ahora eres limpio. Pero antes eras lo que nosotros entendemos por limpio y sucio. Antes éramos así, pero el hombre no es inmundo. Puede estar sucio, pero no es inmundo. Sin embargo, la mentira es inmunda. El odio es inmundo, siempre seguirán siendo inmundos. Los demonios son inmundos, Satanás es inmundo y nunca podrán convertirse en limpio, porque lo que es inmundo para siempre. El hombre no es inmundo, el hombre es un ser creado por Dios para que tenga relación con Dios. Pero al no tener la relación con Dios, vive en tinieblas, vive en la inmundicia, se contamina. Entonces, ¿qué hace Dios? Le da oportunidad para poder limpiarlo. Por eso el Señor lo manda a Pedro a la casa de estos romanos griegos para que le lleve la palabra y llegue la salvación a esos hogares y a esa familia. La palabra tamei y la palabra taor. Posiblemente dentro de un ratito ya se le olvidó lo que me pasa a mí también, hermano, quédese tranquilo. Pero la palabra limpio y la palabra sucio, ahora ya la entendemos, o inmundo y puro, lo entendemos. Ahora hemos entrado en el libro hebreo y empezamos a ver cómo el libro hebreo lo enseña. Y empezamos a decir, si el Señor le escribió en hebreo a los hebreos, con cultura hebrea, y a mí me sumó ahí adentro, tengo que hacer un esfuerzo y entender lo que Dios quería decir de la manera que Él lo dijo y no de la manera ni griega, ni romana o mundana del país que usted quiera, que nos quieren hacer entender a nosotros. Entonces ahí vamos a ver bien en lo profundo cada día que avancemos. Orlando Mieres dice, hola Pastor Enzo, Dios lo bendiga. Bueno, ahora voy a entrar en el capítulo, porque quiero ir al leproso, a la parte del leproso, porque hoy, como Shabbat que es, como día de reposo que es, como día primero del mes que es, y como primer programa que hago en base a esto, quiero llevarlo a usted a que entienda que el libro que nosotros le decimos el Viejo Testamento, y a veces en forma despectiva, el Viejo Testamento, es un libro actual. Nunca dejó de ser. Pero pastor, aquellas cosas ya no son más. Son sombras proféticas que todavía se siguen haciendo y nosotros no nos damos cuenta y las seguimos haciendo. Solo que ahora la hacemos de una manera con Cristo céntrico, o sea, sabiendo que Cristo es el centro de nuestra vida, hacemos las cosas, pero es el cumplimiento de aquellas cosas que son que están en el Antiguo Testamento. Por eso cambia cuando nosotros llamamos pacto al Viejo Testamento. El Viejo Testamento lo llamamos pacto y pacto renovado al Nuevo Testamento. Ahí cambia un montón.
Porque es lo mismo de decir, estoy casado con mi esposa, ¿cierto? Ya estoy casado, ahora voy a hacer una renovación de votos. No me voy a casar con otra, me caso con la misma, pero estoy renovando los votos. Entonces es el mismo casamiento, solo que lo estoy renovando, lo estoy haciendo nuevo. Antes éramos jóvenes, ahora somos más grandes. Bien, estoy tratando de ilustrar para que usted le ayude esto. El Levítico 12 habla de la purificación de la mujer. Estos son versículos que quiero que sepa que siempre es lo mismo. Esto no ha cambiado. Solo que nosotros tenemos que interpretar la profundidad de Dios, de lo que Dios es. Dios es santo, santo, santo. Usted y yo somos santos por medio del sacrificio de Jesús. Pero somos santos. Dios es santo, santo, santo. Hay una diferencia abismal, ni hablemos, ¿cierto? Y no de 3-1, no, simplemente santo. Santo, santo implica, ¿cierto?, la gran santidad de Dios que nosotros no podríamos comprender. Cuando el Señor nos enseña que Él no tiene relación con el pecado, es obvio que Dios no puede estar con nosotros si nosotros estamos en pecado. Entonces, la única manera de presentarnos con Jesús, con nuestro Padre, es mediante Jesús. Es estar en Él y presentarme delante del Padre. Si no, es imposible que yo pueda o usted pueda hacer esto. Dios no ha cambiado, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Entonces, cuando una mujer daba a luz, hombre o mujer, la mujer estaba impura 40 días. Si el nacimiento era de un niño, era 8 días, podía ella presentarse al templo. Si no, 14 días. Bueno, ¿por qué esas diferencias? ¿Y por qué esta impureza? Si lo que está haciendo la mujer es dar vida. Claro, yo acá estoy hablando en Levítico 12, pero después vamos a ver Levítico 15, que ahora lo voy a hacer a los 2:1. Y cuando hable de Levítico 15, habla también del hombre. O sea, cuando un hombre tiene relación con su esposa, es normal, está bien visto delante de Dios. Sin embargo, dice que esa relación, vamos a tomarla, que es de la noche, estará impuro hasta el otro día a la noche. Estamos hablando de lo que dice el libro de Levítico. Y permíteme que le apunte para allá, a esas sombras proféticas de lo que hoy sucede, y es exactamente lo mismo. Tanto el hombre, en una relación con la mujer, él, vamos a las palabras bíblicas, eyacula semen, eyacula vida, de los cuales mueren, esa vida que el hombre entrega, muere en el camino, todos lo saben, no necesita ninguna explicación química ni demás, ¿cierto? Como en el caso de la mujer, en este caso habla de los óvulos, ¿cierto? La sangre de una mujer que está en su periodo, ¿cierto? Entonces está hablando de muerte, tanto en el hombre como en la mujer. Recuerden, Dios es santo, santo, santo. Acá hay un hombre o una mujer en esta situación y la santidad de Dios no tiene nada que ver con la muerte que hay ahí. Que hay una separación y es obvio que dice serán impuros, en este caso el hombre y la mujer, si fuera una relación, hasta la noche. Lavará con agua su ropa, su cuerpo primeramente, sus ropas y demás. Y todo esto tiene una explicación que es bueno entenderlo, porque si no hace que usted mire esto y diga, wow, no entiendo nada, esto fue antes, ya no es más ahora. Oiga, no cambia, sigue siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque acá hay una sombra de muerte que está en una relación buena, aceptable, porque no estoy hablando de una relación de adulterio, porque obviamente una relación de adulterio complicaría más la cosa. O sea, que no solamente habría muerte, sino que habría pecado. Entonces, ¿qué se necesitaba? En este caso, siempre lo que se llaman los sacrificios, para que haya el perdón. Y los sacrificios están relacionados con la sangre. Porque si no hay derramamiento de sangre, no hay no hay limpieza, no hay perdón de parte de Dios. Por lo tanto, es necesario el sacrificio. Todos sabemos que Jesús cumplió no con un sacrificio, sino con todos los sacrificios que están marcados, como acá,
en lo que sería el Antiguo Testamento, y todos esos sacrificios están marcados aquí. No dejo de pensar cuántos hoy ahora me están escuchando y se mueren por querer agregar algo que ilustraría más lo que yo estoy diciendo. ¿Sabe cómo lo lamento? Pero bueno, es la condición, porque no estoy haciendo un programa nuevo, sino que estoy haciendo un programa que reemplaza de alguna manera aquellas reuniones que nosotros teníamos con la gente que he mencionado en el inicio, y en esas reuniones nosotros compartíamos esto, y todos podían hablar, preguntar, algunos sorprendidos, ¿cómo? ¿Pero por qué? Y bueno, yo no le tenía que dar la respuesta en el momento. Entonces, hoy no tengo eso y la verdad lo extraño muchísimo. Aparte, eso es tan bíblico como la Biblia, que eso tiene que ser así. Por lo tanto, lamentablemente, lo entiendo a usted que está en su casa y que quiere compartir algo más. ¡Ay, le faltó decir esto! Y claro que me faltó. Siempre me va a faltar decir algo, o quizás lo digo o no completo o hasta un poco muy básico. Y usted sabe con mayor profundidad. Yo las reuniones que iba, ahí está Dante, que fue el propulsor de esta reunión, aquellas reuniones que yo iba, que vamos a seguir en algún momento, pero que iba, Dante estaba allí sentado y él compartía. Y Dante siempre dice, no, pero el que sabe sos vos. Y yo siempre le decía, no, Dante, yo vengo a guiar la porción de hoy, pero todos lo han leído en toda la semana, lo han leído. Han tomado dudas que las han anotado para compartirlas acá, y también han tomado cosas que les llamó la atención para poder compartirlas como, no como dudas, sino como conocimiento de la palabra. Entonces, todos hacíamos eso, y ahí te das cuenta que el que sabe menos comparte algo que nos ilustra todo y nos da mayor entendimiento. Lamento, eso en este programa no se puede hacer bien todavía, pero hacia allá vamos. No sé si tanto me preocupa en el programa, sino que volveremos a esas reuniones donde estábamos. Y anoche, por ejemplo, en casa o en la casa con la familia, estas cosas sí se pueden hacer como corresponden. Entonces, voy a terminar con este caso para pasar al leproso, que es parte del capítulo 13 y 14 de Levítico, donde ahí voy a terminar haciendo la parte final. Entonces, termino con esto para decir que si bien Levítico 12 y salteo al 15 capítulo, estoy hablando, hablan del hombre y también de la mujer. Habla de la purificación de la mujer y también habla de la purificación del hombre. Tanto la mujer como el hombre, aún en estas cosas, que no estoy hablando de pecado, porque la relación marital no es pecado, no estoy hablando ni del hombre ni de la mujer, o del nacimiento de un hijo, o de los periodos de la mujer, porque eso Dios fue quien creó el cuerpo así de la mujer, y es obvio que Él sabe que eso tiene que ser así en la mujer. Por eso cuando vemos la mujer del flujo de sangre que habla en la Biblia, vamos a entender muchas cosas desde este punto de vista. La mujer llevaba 12 años con el flujo de sangre. 12 años llevaba la mujer esta. Esos 12 podemos entender que representa el sufrimiento de las 12 tribus de Israel. Bien, podemos adelantar ciertas cosas de esto. Pero la mujer estaba sufriendo algo que su cuerpo no estaba bien. Esto debería ser periódico y no constante. Entonces ella, hablamos de la purificación de la mujer, cuando la mujer está en ese estado, no puede ir al templo, no puede ir a una reunión, no puede ir donde hay gente, en este caso Jesús, que es santo. Sin embargo, ella, haciendo una desobediencia, se infiltró mediante la gente y tomó de los tzitzit de Jesús, de la ropa, de las puntas, de lo que colgaba en la parte de la punta del talit de Jesús. Tomó de eso, que eso habla de los mandamientos, se agarró de los mandamientos de Jesús, los soltó y ella quedó sana. Jesús caminando, él entendió que de él salió poder. Y volvió y dijo, ¿quién me ha tocado? La gente dijo, Señor, todos te están tocando. Mete la mano por acá, por allá, todos te quieren tocar. Y preguntas, ¿quién te has tocado?
Lo estoy diciendo, lo estoy exagerando yo, pero posiblemente algo medio parecido tiene que haber sido. Y Jesús dice, a alguien me ha tocado porque poder salió de mí. Y allá había quedado en el camino, se empezó a abrir la gente, esta mujer, con vergüenza, pero con la alegría de que ya sentía que su cuerpo funcionaba distinto. Esta mujer necesitaba la purificación y representa aquello que estamos leyendo en Levítico 12, pero acá representa la manifestación de Jesús en la vida de esta mujer y cómo se produce esa purificación, en este caso mujer, pero pasa también para el hombre en el capítulo 15, para que ahora que estamos en el 12, cuando me vaya el 15, no tengan que volver a explicar lo mismo. Directamente ya no voy a hablar del 15 porque lo pongo aquí en el medio a los dos. ¿De qué se agarró la mujer? Algunos dicen de las vestiduras. Bien, específicamente se agarró de las vestiduras, el talit, la cobertura, lo que Jesús llevaba en su ropa. Él era un hebreo, no era un romano. Jesús era judío y vestía como judío. Eso hay que tenerlo claro, no tener ninguna duda de eso. Algunos dicen, no, a mí no, el Jesús judío no me gusta. ¿Qué te gusta? ¿El romano, el griego? ¿Qué tiene que ver Jesús con eso? Bueno, volvamos al Jesús judío, al Jesús hebreo. Él tenía la ropa de la cultura que Dios había enseñado a su pueblo. Y ellos llevaban en su talit, llevaban en las 4 puntas unos hilos, unas trenzas, que se llaman tzitzit, uno en cada punta, y eso cuando uno camina y con el viento eso se va moviendo, y ellos están viendo y constantemente cada vez que lo ven se acuerdan, o sea, fue hecho así de Dios, por Dios, para que el hombre lo use así, para que se acuerden de los mandamientos. ¿De dónde se agarró ella? De allí, de los mandamientos. ¿Y qué pasó cuando se agarró de los mandamientos tal cual los enseñaba Jesús? Porque acá era Jesús el que iba caminando. Los mandamientos están en la Biblia, están en los 5 primeros libros, están la base de toda la voluntad de Dios, y los profetas y los libros poéticos y demás, lo que enseñaban es que cuando el pueblo se apartaba de esto, ellos, mediante la exhortación, hacían que el pueblo se vuelva a ellos. Pero después siempre hubo tiempos de sombras, y cuando Jesús vino hubo una sombra de tiempo muy grande entre Malaquías y lo que es el tiempo de Jesús, donde los fariseos agregaron muchísimas más cosas, ¿cierto? Y entre ellas lo único que hicieron es dejar tan cercado estos 5 libros que la gente no podía agarrarse, tomarse de los mandamientos, sino, como lo mencioné recién a Pedro. Pedro ya creía, como decían los fariseos, que los demás son perros, los demás son inmundos, solamente nosotros somos el pueblo salvo. De alguna manera, quizá exagerada, lo estoy diciendo, no lo sé, pero Pedro tenía ese pensamiento. Ese pensamiento no está en los 5 libros de Moisés, que no son de Moisés los 5 libros, son del Padre. El Padre se los dictó a Moisés. Ahí había misericordia, ¿cierto?, para todos, tanto el judío como el que no era, pero también había llamamiento e invitación al extranjero. Siempre. Cuando habla de la Pascua, dice, si hubiera un extranjero entre ustedes, dígale que se circuncide, ¿cierto?, y que participe. Pero si no se circuncida, no va a ser parte de mi pueblo, porque ninguno que no sea santo participará de la Pascua. Eso es lo que está diciendo en los 5 libros. Si hoy lo vemos, ¿quién participa de una Pascua? Aquel que cree que recibió a Jesús y obedece sus mandamientos es quien puede participar en una Pascua. O sea que fue circuncidado en la circuncisión de Jesús. Mire qué simple. Lamentablemente en estas enseñanzas yo me termino haciendo una prédica y no es lo que quiero porque quiero diferenciar una enseñanza, pero también me va a faltar siempre la parte participativa con todos ustedes. Miguel Oroná, bendiciones, hermano Enzo, muy buena enseñanza, gracias Miguel. Miguel es uno como Dante que estaba ahí, y Miguel lo que tiene es que cuando yo voy hablando, por ejemplo, hubiera dicho, un versículo, por ejemplo, Jesús hubiera dicho, yo hubiera dicho, Pedro fue a la casa de Cornelio, no me acuerdo en qué capítulo, él ahí nomás dice Hechos 10, él bien preparado en la palabra y tiene una memoria de versículos que Dante se debe estar riendo ahora porque
sabe que Miguel es así, es una herramienta, una parte importantísima dentro del grupo de reunión. También lo es Daniel, también lo es José Luis, también todos ellos. Ya voy cerrando, me falta el leproso y vamos a terminar allí, ¿no? Entonces, ¿de qué se tomó la mujer? De los mandamientos. ¿Qué significa? Mandamientos. Y ahora está Jesús. Antes estaban los mandamientos. Estaba Jesús, pero como sombra profética en los mandamientos. Acá Jesús estaba en pie delante de la mujer. Jesús, ¿qué estaba haciendo en ese tiempo? Estaba hablando de los mismos mandamientos del Padre. No le agregó ni le quitó nada. A los mismos mandamientos le dio la verdadera interpretación. La mujer se tomó, por amor a Jesús, se tomó de sus mandamientos. Es lo mismo que he hecho usted y lo que he hecho yo. Yo amo a Jesús y yo soy salvo por gracia, no por obedecer los mandamientos. No soy salvo por obedecer los mandamientos, igual que usted. Yo soy salvo por la gracia, por el regalo de Dios. Pero, como ahora Él me salvó por gracia, sin yo haber hecho nada, yo ahora le amo. Y si le amo, la única demostración de amor que puedo dar es obedecer sus mandamientos. ¿Qué hizo la mujer? Amó a Jesús y amó sus mandamientos. Inmediatamente le vino su purificación, lo que la Biblia habla, la salvación. Eso es lo que vino sobre ella, la salvación. E inmediatamente también vino la purificación. Es por eso que cuando una mujer o un hombre, pongo los dos para no hacer diferencia, pero la situación es diferente, ¿cierto? En el caso de la menstruación, por ejemplo, la mujer elimina óvulos, elimina la vida que podría haber dado. En cuanto el hombre eyacula semen, entonces, ¿qué da? Vida. Ambos, ¿cierto? Quedan inmundos, quedan sucios por lo que ha pasado, a pesar de que eso está dentro de lo que Dios manda y Dios pide. Pero la santidad de Dios hay que entenderlo como algo muchísimo mayor que eso. Entonces el hombre sabe que debe tomarse de los mandamientos de Dios, ir al sacrificio de Jesús, no al mío, sino al de Jesús, para que haya la purificación en su vida. Hoy se sigue cumpliendo. Entonces, ahora sí vamos al leproso, que empieza en el capítulo 13, sigue en el capítulo 14, y voy a hablar para que podamos interpretar esto, que es la ley del leproso, y para que cuando la interpretemos nos quedemos contentos y felices, que lo que fue, es y será. ¿Cómo, pastor? Sí, esto que vamos a leer ahora fue, es y será. Solo que aquí lo vamos a ver como una sombra profética de lo que hoy es. Porque nosotros sabemos que cuando hablamos de lepra, hay dos tipos de lepra. La lepra, que es una bacteria que te enferma, que te produce una enfermedad, ¿cierto? Y la lepra bíblica, que es la enfermedad bíblica que Dios le daba a los que pecaban. Por ejemplo, María, la hermana de Moisés. Ella murmuró, pecó, y el Señor le dio lepra. Y cuando ella estuvo leproso, tuvo que salir fuera del campamento. No podía estar con la familia de Dios. Voy a hacerlo así para que lo entendamos. El campamento, estaba todo el campamento y al medio estaba el tabernáculo de Dios. Dios habitaba en medio de todos ellos. Estaba el campamento, el tabernáculo, y fuera del campamento tenía que ir el leproso. Entonces, yo voy a ir explicando esto de una manera, lo voy a tratar de hacer bien simple, pero esto es muy profundo y le aconsejo que siempre siga a aquellos que dan estos estudios de manera profunda, pero quizás en otro ámbito lo dan al estudio, no en la manera que yo estoy haciéndolo ahora, sino lo dan en una manera profunda, en un ámbito diferente, con gente que está queriendo escuchar esto. Hay gente que entró ahora y dice, el pastor Enzo lo voy a escuchar un ratito, se ha puesto a hablar de... Anda, con el pastor Enzo se ha puesto a hablar de esto que ya era, ya no tiene más nada que ver, esto ya fue, esto no sirve más. No. Equivocado, pero es obvio, no puedo yo
estar luchando todo el programa con alguno que tiene un pensamiento así. Por lo menos hasta ahora ninguno me ha sorprendido con un andate a pasear acá, por lo menos ahora en el chat, ¿cierto? Pero después los tengo a esos que te dicen un montón de barbaridades simplemente porque no entienden nada de la palabra de Dios. Creen que la Biblia es un libro español escrito para un libro argentino escrito para los argentinos, para que los argentinos hagan como se les dé la gana. No. La Biblia es un libro hebreo, escrito en hebreo para los hebreos con cultura hebrea. Por lo tanto, si lo quiero entender, al menos, tengo que ser parte del pueblo de Dios. Y cuando soy parte del pueblo de Dios, tengo que entrar en la cultura, en entender el porqué de las cosas que fueron escritas. Bien, la pastora Julia dice, como siempre, Pastor Enzo, clara y eficaz la enseñanza de la palabra de Dios. Dios lo bendiga, un abrazo grande a la distancia. Gracias, pastora Julia Chávez, que está en Altagracia, que recién la nombraba. Cristian Flores, pastor, sáqueme la duda qué significa urdimbre o trama. Después le voy a decir, porque no entiendo lo que me dice ahí, pero después lo voy a leer en tranquilo y lo voy a tratar de responder, aunque sea en privado, para lo que me está preguntando. Vamos entonces para llegar al final, así en el final nos vamos despidiendo. Tenemos que terminar en algún momento. Levítico 13 y 14 habla del leproso. El leproso tenía que salir fuera del campamento, es el caso que estaba hablando de María. Y está la ley del leproso, que la vamos a leer, está en Levítico 14. Yo lo tenía aquí preparado, pero después lo saqué para otra cosa. Vamos a ir a Levítico 14. Y dice, Levítico 14, 1, dice, y habló Yahweh a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. Y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas. Vaya tomando en cuenta. 2 aves, 2 palomitas. Así, vivas. Madera de cedro, grana e hisopo. 4 cosas, pero después vamos a ver qué hay más. Y mandará al sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro. Ahora entró un vaso de barro. Ahí la mandará a matar. En un vaso de barro sobre aguas corrientes. Aguas que están circulando, no agua estancada. ¿Qué más? Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. ¿Sabe cuántas veces hemos leído esto? Yo, por lo menos, no sé, en aquellos tiempos he leído, bueno, pero esto ya fue, esto no tiene nada que ver con, no, ya, ¿para qué me voy a gastar tiempo leyendo estas cosas? Y todo esto es una sombra profética de algo que sucedió. Y permítamelo decirle así, y seguirá sucediendo día a día esto que está aquí. Solo que ahora es Jesús quien hace que esto tenga vida en él, porque esto fue escrito para él. Pero en el tiempo antes de Jesús era así cuando un leproso se sanaba. Por eso vamos a ir viendo los 10 leprosos. Que Jesús le dijo a los 10 leprosos, primero, ¿dónde estaban los leprosos? Fuera del campamento, o sea, fuera de la ciudad donde estaban los hebreos, los israelitas, fuera, allá. Jesús venía caminando, los 10 leprosos salen a su encuentro, a la distancia, piden misericordia, 10 leprosos, fuera del campamento, piden misericordia y Jesús le dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Jesús está cumpliendo la palabra tal cual la hemos leído acá. Yo tengo que entender que usted ha leído estos versículos antes de venir a esta reunión que estamos haciendo, ¿cierto? Porque de eso se trató. Yo ahora cuando termine le voy a dar los versículos para el sábado que viene y usted toda la semana los va a leer. Por lo tanto, los que se han sumado al programa y no han leído los versículos, yo los entiendo, que no sé de qué están hablando y bueno, porque no los leyó. Ahora,
Yo le voy a dar los versículos hoy cuando termine, de los que vamos a leer la semana que viene, léalo todo, anote lo que no entendió, anote lo que le llamó la atención, viva esos versículos y después cuando hablemos usted va a tener que esa palabra se va a hacer viva en usted, como lo debería pasar hoy. Fíjese, Jesús le dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Salen corriendo, llenos de lepra, aclaremos, y mientras iban fueron sanados. ¿Por qué? Ellos no podían entrar a la puerta de la ciudad con lepra. Entonces tenían que ser sanos antes de llegar allá. Y mientras corrían fueron sanos. Uno solo volvió. Es toda la historia que nosotros conocemos. Pero, ¿a dónde están esos 10 leprosos? ¿Representa a quiénes? A las 10 tribus que están... sabemos que Israel tiene 12 tribus. Una es Judá y Benjamín y parte de Leví que está hoy en Israel, que se le llama los judíos. ¿Por qué? Verá que Pablo era de la tribu de Benjamín y él dice, yo soy fariseo de fariseos, soy judío de la tribu de Benjamín. Mire lo que dice Pablo. Él era judío de la tribu de Benjamín, porque estas dos tribus son las que se quedaron en casa, que son los judíos hoy. Las otras 10 tribus son las que se perdieron, las que se fueron al mundo y en el mundo se dispersaron y están en todo el mundo esas tribus. Y Jesús dijo, yo he venido para las ovejas perdidas de la casa de Israel, a estas 10, porque las otras ovejas estaban en Jerusalén, que es Judá y Benjamín, estaban acá. Como estaban acá en Jerusalén, él fue a buscar las perdidas. Él es el buen pastor que deja las ovejas que están en el establo y va y busca, o que están en el rebaño, y que va y que busca las que están perdidas. Entonces, acá había 10 que representan las 10 tribus de Israel perdidas. Y le dice a los 10, vayan a presentarse a los sacerdotes, vayan y cumplan con la voluntad de mi Padre. Hagan lo que mi Padre dice en su palabra, que es presentarse a los sacerdotes. Y salieron corriendo para allá. Y uno, por allá sanado, de los 10, volvió a darle gracias a Jesús. Porque el que lo estaba salvando era Jesús, no los sacerdotes. Entonces, ya voy a ir extendiendo esto. Pero acuérdense de que hablaba 2 avecillas, un recipiente de barro, grana, ¿qué más? Hisopo, ¿y qué más era? A ver, lo tengo por acá. Y agua corriente. Mire lo que significa esto. Y usted verá que esto hoy se mantiene totalmente, 100% igual de lo que estamos hablando aquí en el libro de Levítico. Solo que ahora ya deja de ser aquella sombra profética, ahora lo podemos ver que es como Dios dice. Las 2 avecillas eran el sacrificio. Era un animal que tenía que morir por uno. Esas 2 avecillas. O sea, que estamos igual que desde el Génesis. Adán y Eva pecaron. ¿Y qué hizo el Señor? Le dio ropa. Ellos se habían vestido con hojas de plantas. Se habían vestido y el Señor le dijo, ¿por qué están así? Dice, bueno, porque vimos que estamos desnudos. ¿Y quién te dijo que estás desnudo? Entonces Dios se dio cuenta que habían pecado y fue y mató un cordero. ¿Qué hizo? Derramó sangre. O sea, la sangre fue lo que hizo el perdón de Dios. O sea, hubo derramamiento de sangre. Entonces le puso ropa de ovejas a estos 2, Adán y Eva. O sea, ya vamos allá. Siempre la sangre en todo el camino de la Biblia es la que nos habla de restitución. Por lo tanto, acá había 2 animalitos. En este caso, 2 palomas. Entonces, 2 palomitas, grana es rojo, representa el pecado. Hisopo, lo que limpia. El vaso de barro representa la humanidad. La madera de cedro representa la cruz del sacrificio de Jesús. Y el agua corriente, todo esto le estoy dando el significado en una manera muy breve, muy simple, mi hermano, porque esto es mucho más profundo de lo que yo estoy hablando. El agua corriente representa la palabra de Dios que te purifica. ¿Qué se hacía con
con un leproso. Lo que se hacía era simple. Venía él a presentarse el sacerdote fuera del campamento. Tenía que estar fuera, no podía hacer esto adentro del campamento, era afuera. Y él venía y el sacerdote preparaba estos dos, la ofrenda del leproso. 2 palomas, voy a decirlo así. Mataba una paloma, la degollaba, salía sangre. Y con esa sangre, ¿cierto?, derramaba sobre esa palomita que está viva todavía. Esto suena hasta a veces mal para algunos porque no entienden al no entender la profundidad y la santidad de Dios, por eso que es el sacerdote, justamente es el que oficia esto delante de Dios para que haya perdón sobre esa persona. Y de esa manera, mediante la sangre, el Padre podía ver a la persona que limpiaba lo que había cometido. Porque estamos hablando que esa lepra no era una enfermedad como puede haber lepra de esa bacteria. Acá estamos hablando de la lepra, que es el pecado en el hombre. Por eso le puse el ejemplo de María. Entonces, esa sangre, por eso para algunos es mucha sangre, pero imagínense, todo el Viejo Testamento es así. Es por eso la muerte de Jesús. Y si nosotros vemos la muerte de Jesús, la pasión de Jesús, la vemos en su realidad, que nosotros podemos tener una imagen de eso, pero no alcanzamos a ver lo que es realmente el sufrimiento y el padecimiento y la locura de toda esa gente, no teniendo nada de misericordia. Claro que eso fue para que sucediera lo que tenía que suceder, y Jesús ensangrentado totalmente, su cuerpo no tenía una partecita limpia, era todo sangre, porque desde la cabeza hasta los pies y todo el cuerpo marcado y llagado, así estaba muriendo Jesús. Entonces, si ese sacrificio de una palomita lo vemos, ¡ay, qué desastre! ¡Ay, qué cosa fea! Imagínense lo de Jesús. Imagínense aquel altar del holocausto donde se traían los animales, cada persona se presentaba al sacerdote con su animal para que ese animal muera en lugar de él. Y ahí se sacrificaba. ¿Cómo era eso? ¿Y cómo estaban los sacerdotes salpicados de sangre por todos lados? Era lo que le llamamos un desastre, ¿cierto? Un desastre lleno de sangre por todos lados. Hoy, mi hermano, en la muerte de Jesús, todo aquello que sucedió antes es la sombra profética de aquella muerte de Jesús. Esas palomitas, la grana que representaba el pecado, el madero que representa la cruz de Jesús, el vaso que representa a nosotros, la humanidad, y el agua corriente que representa la palabra de Dios, todo lo que estaba en la mano del sacerdote para que esa persona leprosa pudiera volver y entrar al campamento. Tenía que morir de las dos una palomita. Una moría y la otra vivía. Representan dos cosas. Representa la muerte de Jesús, la paloma desangrada. Representa el madero, la cruz, donde, vamos a poner el madero, la paloma, la cruz y Jesús. La grana, la sangre y el pecado, todo en un solo lugar. Y el agua corriente era el cumplimiento de la obediencia de la palabra de Dios. Y esa paloma moría y después resucitaba, representa la paloma que se liberaba y se iba para arriba, en este caso, a la misma presencia de Dios. Eso representa ese sacrificio. Pero también representa, de otra manera, usando el vaso de barro, representa a la humanidad, representa al hombre. Que una paloma, vamos a decirle Jesús, moría, con su sangre era rociada a la viva, a mí, yo, Enzo, esa paloma moría, rociaba su sangre en mí para que yo tenga vida. Ahora que vemos este versículo en Levítico 14, 13 y 14, y lo entendemos de esta manera, podemos decir, eso fue antes, eso no tiene nada que ver con ahora. ¿Cómo? Ahora que entendemos ese versículo, claro que yo sé que muchos de ustedes ya conocen esto desde hace mucho tiempo y ahora estamos solamente recordando, ¿cierto? Pero hay otros que están aprendiendo. Esa es la edificación que produce esta palabra. Yo aprendí hace tiempo atrás, mi hermano, cada vez que leo lo que le llamaba antes yo el Viejo Testamento, que ahora yo le llamo pacto, y pacto renovado, el nuevo, cada vez que lo leo, miro y digo, ¿qué esto me dice hoy?
¿Qué simboliza esto hoy en mi vida? ¿Qué sombra profética es esto hoy? Estamos en los últimos tiempos, mi hermano. Jesús viene pronto, muy pronto. Las cosas que están pasando alrededor del mundo son las evidencias de que Jesús viene pronto. Y cada vez será peor. No para usted ni para mí, pero sí para el mundo. Será peor. Atención, son dos cosas que estoy diciendo al mismo tiempo. Dos cosas. Una, será peor para el mundo, pero no para nosotros. Pero seremos testigos de lo peor que será para muchos. Viene hambre, hermano, viene hambre. Prepárese, viene hambre a la tierra. Entonces, ¿cómo se va a preparar usted? Sea prudente, tenga las cosas indispensables en casa, porque viene hambre. No digo mañana, pasado, viene hambre, viene guerra, prepárese. Ahora bien, ¿quiere decir que yo me tengo que preparar? Sí, lo prudente es que usted se prepare. Pero Dios dice, no es contigo porque tú obedeces mi palabra. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Apocalipsis. Estas palabras que estamos hablando, se pueden decir tantas cosas. Y yo simplemente cierro ya ahora a las 11:30, después de una hora y media, cierro con esto, porque esto quedará grabado para quien quiera verlo luego. Yo siempre sé, y lo voy a decir siempre, yo hablo básico, hablo simple. También quiero decir algo, sé un poquito más, pero transmito algo simple, fácil para que lo entienda. Pero no se quede con lo básico. Busque la profundidad de la palabra de Dios. Busque esto que está acá y cada vez que lea el Antiguo Testamento, lo que le llamamos el Antiguo Testamento, sepa que todo eso es sombra profética de lo que viene y de lo que vendrá. Hay cosas que Jesús cumplió y hay cosas que Jesús todavía no cumplió. Por lo tanto, las que ya están cumplidas por Jesús son fáciles de interpretar. Y las que no están cumplidas también son fáciles, pero no se han cumplido. Recién le hablaba de Rosh Hodesh, la cabeza del mes. Dice, y vendrán todos los inicios del mes y cada semana, todos los sábados, a adorarme a mí. Está hablando del milenio, pero esto fue en el tiempo de Isaías y es en el tiempo de hoy. Todos los sábados, todos los Shabbat, venimos a Dios a adorarle porque es el día que nos llama. Cada inicio de mes, que es hoy un inicio de mes, vamos al Señor a adorarle. Separamos todo para estar con Él. Son cosas, algunas cumplidas, otras que se cumplen y otras que se cumplirán. Mi hermano, para mí ha sido una alegría enorme, inmensa, de haber podido compartir estos temas. Ojalá usted me haya entendido lo que he querido decir. Sé que la mayoría sí. Lamento por aquellos que están un ratito y se van. Y no alcanzan a entender esto simple. El leproso sigue siendo toda persona que no conoce a Jesús. Sigue siendo, mi hermano. Usted lo ve, parecen sanos. Su cuerpo lo ve bien, pero están leprosos. Así estaba yo y así estaba usted. Entonces, hoy necesitan el sacrificio de Jesús para ser sanos. Es ir a la cruz de Cristo, a la muerte de Jesús, para que venga la vida, las dos palomas. Una muere y la otra vive. Debe ir al madero, debe ir a la grana, porque ya está en la grana, el hisopo y el agua corriente, que es la palabra de Dios. Ninguno que se convierte a Cristo como un leproso, no de enfermedad, sino de lepra espiritual, que es no vivir en el pecado, de un día para el otro está todo limpio. No, pero sí, la limpieza viene a su vida y el agua corriente sigue pasando. O sea, irá a la palabra y obedecerá cada cosa que aprenda de la palabra de Dios. Que esto sea en su corazón algo que lo haga tranquilizarse, de entender de que lo que está pasando en el mundo no es para nosotros. Estamos acá. Porque todos dicen, ay, porque vamos a ser arrebatados y no vamos a ver estas cosas. Ya la estamos viendo, hermano. Estamos acá y no es para nosotros. Usted no pasará hambre. Usted no pasará en la guerra. Pero veremos todo eso que viene. Porque ahora es una peste
que no es para usted ni para mí. Es una peste que está en esta tierra, pero no es para nosotros, porque nosotros obedecemos, si es que obedecemos. Porque tantas veces hablamos de la palabra y decimos las escrituras, y no obedecemos. Queremos, no, porque yo lo único que hago es lo que dijo Pablo, lo que dijo Pedro. Pero lo que dijeron ellos es la escritura. El otro día alguien me discutía por internet y me decía que puso una frase que yo lo quise ayudar, quise decirle, no hermano, no es así. La frase que él puso es que un versículo, Hechos 27, dice, acá está la demostración que Pablo hacía las reuniones el primer día de la semana, o sea, el domingo, y acá se cae el mito de los sábados, y por lo tanto no hay más reunión los sábados, es el domingo a partir de Pablo. Entonces le contesté y le dije algo tan simple y sencillo, pensando que lo podía tomar la persona. Le dije, usted está leyendo una Biblia que se llama Reina Valera, que es Reina-Valera. Es Casidioro de Reina y el otro que es Valera. Los dos tradujeron y pusieron en el año 1960 el primer día de la semana. Pero quiero decirle que el mismo Casidioro de Reina, en el año 1569, cuando él la tradujo solo, puso sábado. Es el único versículo en la Biblia que nos hace querer entender que es domingo, el único. Pero en el año 1569, cuando Casidioro de Reina la tradujo, véalo, lo que se llama la Biblia del oso, así se llama, es el nombre que le pusieron, dice sábado. O sea, es el sábado cuando terminó el sábado y después ellos se quedaban a comer. Esa prolongación del sábado, que se quedaban a comer durante la noche, es lo que habla 27. Habían estado reunidos todo el sábado y se quedaron a comer. Después de comer, Pablo se le dio por seguir hablando y a la medianoche se cayó Eutico desde el, no sé qué piso era, que se cayó y se mató y fue y lo oró y lo resucitó. No fue domingo, fue sábado por la noche. Entonces, pensando que él iba a decir, uy, no me había dado cuenta, no, me dijo un montón de cosas y entendí, bueno, yo hice mi aporte, no lo quiere, pero usted, mi hermano, Pablo tiene más de 84 versículos en la Biblia de que él se reunía los sábados. Los lunes, los martes, los miércoles, todos los días andaba Pablo, pero el sábado era el día que él apartaba para esto que estamos hablando. Es hoy. Te cañonean con un montón de cosas, gente que no quiere entender lo que la Biblia dice, porque para ellos la Biblia no es un libro hebreo escrito para los hebreos. Y como yo no soy hebreo, si quiero entender la Biblia, no es que aprenda el idioma hebreo, no lo voy a aprender, por lo menos por ahora, ya lo sabré en el milenio, voy a saber hablar perfectamente en hebreo, pero ahora no. Entonces, ¿qué hago? Hago fuerza para entender lo que está allí. El cuarto mandamiento de los 10 habla de sábado. En ningún momento fue cambiado. Pero aquellos que quieren torcer te van a decir Hechos 27. Y Hechos 27 dice el primer día de la semana porque termina el séptimo al atardecer, hermano. El sábado termina al atardecer. Y después del atardecer, después de una reunión, ellos ponían la mesa, al anochecer sería, lo que ya empieza el día domingo, pero no es domingo, porque el domingo comienza a las 0 horas. El domingo no empieza al atardecer. Nunca diga domingo empieza al atardecer, aunque yo a veces digo, bueno, acá está terminando el sábado y va a empezar el domingo. Para nosotros empieza el domingo. Pero la palabra domingo de los días de semana empieza a las 0 horas. Pablo no hacía reuniones el domingo, aunque si la tenía que hacer, pero no era la de culto, no era la de reunión de los discípulos, no era el lugar donde él compartía el pan y el vino. Esa era el sábado. Y eso no cambió y está en el Nuevo Testamento. Desde la muerte de Jesús, inmediatamente en la muerte primero, en la vida de Jesús era así. En la muerte de Jesús continuó así y los 40 años después de Pablo siguió igual. Leamos la Biblia como fue escrita, no le agreguemos ni le quitemos. Yo no voy a discutir con quien quiera discutir, claro que no. Pero si alguien quiere abrir la mente
porque yo también tenía esos errores. Y si alguien quiere abrir la mente, es fácil, porque uno le puede mostrar cómo Pablo va camino a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés, algo que estamos haciendo nosotros. Cómo Pablo festejaba la fiesta de los panes sin levadura. Es tan fácil verlo en la Biblia, pero tan difícil lo hacen muchos porque quieren una Biblia nueva. Alguien compartió un versículo también en la versión TDP, se llama, creo que habla de traducción de la palabra de Dios moderna, algo así. En el libro de Colosenses, cuando dice claramente el libro de Colosenses 2, nos habla del versículo que dice: nadie te juzgue por comida, bebida, o día de reposo, o día de luna nueva, como lo es hoy. Nadie te juzgue, dice el versículo. En la Reina Valera, que ya está mal, pero ahí lo dice bien claro. Y te dicen, ¿ve? Porque eso está mal. Nadie me tiene que juzgar por lo que como. Yo puedo comer cualquier cosa. No podés comer cosas inmundas. No podés comer cosas inmundas. Ya tenemos el H1N1 por comer cerdo. Ya tenemos la gripe del cerdo que le llamaron. La gripe esta que anda ahora del murciélago. ¿Cuántas gripes, cuántas enfermedades queremos de lo que no se puede comer, de lo que no se debe comer, que dice Dios? Por lo tanto, mi hermano, no está diciendo nadie te juzgue. Pablo no le está hablando a la gente diciéndole nadie te juzgue, podés comer cualquier cosa. Al contrario, Pablo le está diciendo a la gente, nadie te juzgue porque hagas la reunión como corresponde el sábado. Nadie te juzgue porque hagas la cabeza del mes o Rosh Hodesh o el primer día del mes hagas esta atención, estar delante de Dios. Nadie te juzgue por la comida de lo que tenés que comer. Nadie. Eso es. Cuando usted lo juzguen, porque a mí me dicen, no, que no es el sábado o el domingo. A mí no me juzga eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me lo dice claramente que sí debe ser. Hemos visto recién Levítico, solo 2 o 3 capítulos. Cuando veamos más capítulos, usted va a tener bien maduro, si es que no lo hacía, va a tener bien maduro que el Viejo Testamento, o lo que le llaman el Viejo Testamento, está vigente hoy. Es lo mismo. Solo que yo ahora no presento por una persona nueva. Imagínense, venga hermano, reciba a Jesús, trae 2 palomitas, trae un pedazo de madero, trae grana, un recipiente de barro y haceme correr un río acá porque vamos a hacerle la oración de fe a la persona. Ya no hacemos eso. Todo eso está simbolizado en lo que Jesús ya hizo por nosotros. Y ese leproso es salvo, o esa persona que no conoce a Jesús es salvo por la gracia de Jesús. Pero todo eso está presente en el momento, aunque no lo veamos. Qué lindo, qué alegría que me da. Saludo a los últimos que han llegado o los últimos que opinan cosas, no sé. Cristian, Horacio, Corneli, no te olvides de dar la cita bíblica de la para allá de la semana próxima. Sí, claro, lo tengo ahí anotadito. Gracias, Horacio. Fe Santa Cruz del Lago, gracias. Pastor Enzo dice, Cristian Flores, amén hermanos por... gracias por la enseñanza, Yahweh Elohim me los bendiga grandemente. Y bueno, se van yendo, claro, todos porque yo también me voy. Yo he dejado aquí el pan y el vino como una ilustración de que estamos todos reunidos en medio, y en medio está el Señor con nosotros. Quien está en casa y también lo tiene ahí, puede participarlo, puede comer y beber, ¿cierto? Porque eso era es parte también de esto que hemos hecho. Voy a ver los versículos que pasó acá, que no me baja ahí está. La palabra, bárbaro, Gabriel me dice, hola Pastor Enzo, que tengas un hermoso sábado. Él sabe lo que me está diciendo. Gracias Gabriel, gracias. Una atención linda ese poquito que me estás diciendo, que es un compañero, alguien que estuvo trabajando más de un año conmigo y sabe bien de lo que estoy hablando. La palabra es un estatuto perpetuo. Clara y eficaz la enseñanza, Dios siga derramando sabiduría, bla, bla, gracias. Bueno, muy bien, le voy a dejar entonces los versículos para la semana que viene, para el 2 de mayo. Le dejo ahora aquí, después le voy a poner un cartel bien bonito que tiene el doctor Horacio Corneli, lo voy a poner ahí para que también puedan seguirlo, pero solamente le voy a dejar que son 2 capítulos, 2 porciones que vamos a ver. Comienza de Levítico 16, hoy hemos terminado en el 15 y tanto, 15:33, vamos a leer del Levítico 16
hasta el 2037. Mire, ve como lo resumo simple. Hay más versículos para leer que después usted lo va a tener aparte en otro lado. Levítico 16 al 20:37 para la semana que viene. Gracias a todos por haber compartido con nosotros. Para mí es una gran bendición. Sabino González desde Buenos Aires, la segunda vez que me pone bendiciones, obispo. La otra lo vi, pero justo estaba metido. Pastor Sabino, gracias porque usted está allí escuchando. Ojalá también pueda sumar estas cositas para su programa. Tiene un programa muy bonito, muy lindo allí en Buenos Aires. Y sigamos despertando a la gente a que entendamos que desde el Génesis hasta el Apocalipsis está la palabra viva y eficaz de Dios para nuestras vidas. Nos vemos entonces. Que el Señor les siga bendiciendo grandemente. Continúen un Shabbat con todas las bendiciones hasta la caída del sol de este día. Y a las 3 de la tarde, los que puedan conectarse, entren en vivo, yo lo hago, y allí tengo mi pan y mi vino para compartir con todos los hermanos de Cosquín, que siempre lo hago con ellos, en la bonita reunión que hace el pastor Nicolás Agüero con todo su equipo. Bendiciones, gran saludo para todos. Nos vemos entonces. Ha sido una bendición y con gran amor me despido de ustedes con algo que siempre voy a querer que ustedes hagan. Intrúyanse en la palabra de Dios y acá tienen una motivación bien fuerte para poder hacerlo. Chau, chau, bendiciones. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información,